Trump no cree en eso, ustedes dele, quiere el petróleo, y Venezuela es un mar de petróleo. Pero entonces, cuando eso ocurre, no es sino ver dónde había más petróleo, Medio Oriente. ¿Qué pasó allá? Lo mismo que las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Mentira aquí, mentira allá. Entonces, aquí la mentira es el narcotráfico. Esto es para el petróleo. En el Medio Oriente lo que quedó fue un mar de estados destruidos, invadidos, después abandonados, ciudades como Gaza destruidas, y el motivo no es sino sacar petróleo de un pozo y vendérselo a los turcos, a los europeos más barato, una piratería del petróleo. Bueno, muy bien. Y para hablar del tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Silio Sánchez Serpa, vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Silio, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer participar en tu programa. Por favor. Bueno, Silvio, allí veíamos, ¿no?, esto que manifestaba Gustavo Petro, y la primera pregunta tiene que ver con esto, porque recordamos, ¿no?, esa retórica de las armas de destrucción masiva en Irak y en lo que derivó. ¿Y vos crees que ahora, digamos, se aplica lo mismo, pero se habla de narcotráfico? Sí, correcto. Bueno, en Venezuela vivimos un símil muy parecido, pero hay varios aspectos que pudiéramos relacionar que hacen que ese símil encuentre más de un rasgo común. No solo una falsa narrativa donde hablan de narcotráfico y un tren de Aragua que no existe, sino que además hacen referencia concreta, en este caso Marco Rubio en Ecuador, dice que ellos no van a reconocer a la ONU y que ellos van a actuar más allá de cualquier decisión de la ONU. Ese discurso fue exactamente el mismo de Bush hijo cuando atacaron Irak. Fue uno de los primeros desconocimientos que hizo el gobierno de los Estados Unidos a la ONU. Y bueno, creo que tiene que ver con la pérdida de hegemonía que ha tenido Estados Unidos en la ONU, la manera en que la ONU cada día más los países se manifiestan sin seguir lo que dice Estados Unidos como primera potencia mundial que fue en algún momento. Y bueno, ya ellos ven que ese traje que de alguna manera ellos fueron haciendo a su medida, porque recordemos que Estados Unidos financia buena parte de las estructuras de la ONU y de organismos internacionales, pues empiezan a desconocerlos. Y estos rasgos de desconocimiento que comienzan con Irak y con esa narrativa falsa de las armas de destrucción masiva se repite exactamente igual en este momento con la falsa narrativa de narcotráfico, la falsa narrativa del tren de Aragua y el desconocimiento que hace Marco Rubio en Ecuador, en unas declaraciones concretamente de su visita a Ecuador, donde dice que ellos, bueno, no se van a detener por lo que diga la ONU. Es un rasgo muy común, pero además hay otros que acentúan esta posición. Por ejemplo, el caso de cómo Estados Unidos en este momento sanciona a miembros de la Corte Penal Internacional ante las medidas que toma la Corte Penal Internacional frente a Netanyahu y el escándalo mundial que significa hoy ya este genocidio, que yo creo que ya trascendió la idea de un genocidio. Hay un término que han usado algunos que se encuentra en alguna referencia, que es humanicidio, porque creo que está atacando a la humanidad completa. Creo que estamos ya en una fase superior al genocidio y bueno, es algo inefable, es algo realmente difícil de explicar con palabras, por lo menos las palabras que existen hacen muy difícil explicar lo terrible que ha sido todo lo que ha pasado en Palestina hasta el día de hoy. Ahora, Silvia hacía referencia a esta cuestión de que Estados Unidos se pasa por arriba el derecho internacional. ¿Y crees que esto también se relaciona con las ejecuciones directamente que hemos visto en el Caribe, ¿no?, de embarcaciones, incluso de gente que no han dado especificaciones? ¿Bajo qué amparo hace eso Estados Unidos? Sí, yo creo que es importante que esto lo veamos como en dos, vamos a decir, dos grandes marcos de hipótesis posible, ¿sí? Una, nos vemos obligados a pensar en la posibilidad de que algunas embarcaciones de estas realmente no hayan existido y que hayan sido criadas por inteligencia artificial o haya sido incluso, vamos a decir, una lancha no tripulada con algunas figuras que explotaron. Ajá. Realmente porque no han aparecido cuerpos y aunque sean misiles, es difícil pensar que desaparecieron por completo todos los cuerpos, toda la droga, todo lo que había en esas embarcaciones. Entonces, hay una hipótesis que debemos manejar y es que algunas de estas supuestas explosiones con misiles de embarcaciones sean falsas y otras que sean ciertas porque en algunas sí han aparecido restos, personas con identidad y podemos saber que son ciertas. Si unas de estas son falsas, tenemos que decir que
desde el punto de vista, digamos, jurídico, desde el punto de vista ético, es una cosa que sobrepasa cualquier sentido racional de justicia, de ética, y por supuesto el marco del derecho internacional, que un presidente de una potencia militar como Estados Unidos cree estas falsas narrativas y estas mentiras con imágenes falsas. En el caso de las que son reales y suponiendo que son reales, pues entonces es todavía igual de grave o mucho más grave, porque estamos ante un hecho que rebasa todos los límites del derecho internacional y no solo, por ejemplo, de los derechos humanos, porque podemos hablar del derecho a la vida, del derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, que incluye el derecho a juicio justo, el derecho a la defensa. Hablamos, digamos, de un hecho que trasciende incluso los límites del derecho penal humanitario, porque aún cuando hablamos de un campo de guerra, si existiera realmente un escenario de guerra, estaríamos ante un marco jurídico que establece unas condiciones de la guerra, por ejemplo, donde cuando unas personas se rinden, bueno, bajo la rendición tienen que capturarlas y no pueden ejecutarlas. Pero como estamos hablando de narcotráfico, hay que decir algo muy importante. No hay referencias en el mundo de ningún país que ataque con misiles a hechos que señala de narcotráfico. Esto sobrepasa todos los límites jurídicos, todos los límites éticos del planteamiento de la acción del Estado frente a un acto delincuencial, porque esto no es un acto de guerra. Entonces, hay un marco jurídico incluso de la actuación del Estado que habla de la progresividad en el uso de la fuerza, donde, bueno, nunca tú puedes, unas personas que no se resisten, que no apuntan con un arma, bueno, matarlas, ¿no? Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de acciones completamente al margen de todo marco jurídico, pero también de todo marco ético, porque si hablamos de la dignidad humana, del sentido del ser humano, nosotros no podemos entender que se eliminen seres humanos y que un presidente salga diciendo, no, yo los elimino, los exterminé, y como un hecho satisfactorio, ¿no? Y bueno, por supuesto, además aseverando hipótesis sin absolutamente ninguna prueba, como que la droga que llevaban iba a asesinar a 250,000 estadounidenses. O sea, son cosas realmente bárbaras, son atrocidades que estamos viviendo en este momento en la humanidad y que a nosotros nos hacen recordar y de alguna manera nos traspolan necesariamente al genocidio que se vive en Palestina, porque es indiscutible la semejanza en la manera de actuar, la manera de asesinar, la manera de exterminar, el uso del lenguaje de exterminar seres humanos, que es un uso que no es común entre presidentes ni entre gobernantes. Ese puede ser un uso de narcotraficantes, de terroristas, pero uno no escucha a algunos presidentes del mundo decir, vamos a exterminar, vamos a eliminar. No son lenguajes de gobernantes. Y esto es sumamente peligroso porque es un momento muy difícil el que está viviendo la humanidad hoy con este tipo de crímenes. Incluso nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, las familiares de esas personas tendrían el derecho a recuperar los cadáveres, ¿verdad? Y bueno, poder, de acuerdo a su ritualidad o a su forma, despedir a esos seres humanos. Y ni siquiera porque hablamos de que ellos afirman que los eliminaron y que ahora no existe ni rastro de esas personas, ¿no? Y es una cosa que trasciende cualquier tipo de crimen que hayamos conocido hasta el momento. Realmente hay una perversidad innovadora, podemos decirle así. Se están creando nuevas formas de criminalidad, de Estado, de terrorismo de Estado, muy terribles y muy peligrosas para toda la humanidad en este tiempo. Ahora, Silvio, hacías mención precisamente al genocidio en Gaza. El mundo entero ha visto lo que ha hecho el poder dominante allí, no solamente el régimen israelí, la colaboración y la coparticipación de Estados Unidos allí es clave. ¿Cómo tomás entonces, ¿no?, que la ganadora del Premio Nobel de la Paz pida una invasión a su propio país sabiendo que eso va a ser un baño de sangre? Sí, es realmente, bueno, a nosotros nos toca decir desde Venezuela que conocemos con profundidad lo que viene significando esta persona, María Corina Machado, para nuestro país, que bueno, que realmente, como ha ocurrido con otros premios Nobel de la Paz, no se corresponde para nada con personas que hayan promovido la paz, sino con personas que han promovido la guerra. Hay algunos premios Nobel de la Paz que se han entregado a personas que probablemente su aporte haya servido a la paz, pero en muchos casos han sido a personas que han contribuido más bien a la guerra. Y encontramos como esa bipolaridad en los premios Nobel de la Paz, ¿no? Nosotros, dentro del análisis que venimos haciendo,
con la necesidad de explicarle al mundo lo que ha significado María Corina Machado para Venezuela, porque hay que decirlo, María Corina Machado no significa nada mucho más allá de Venezuela, no es una figura internacional por la paz. Entre otras cosas, cuando Nobel, a partir de su testamento, plantea la creación del Premio Nobel de la Paz, era para personas que contribuyeran a la paz entre las naciones. Y realmente María Corina es un evento y vamos a decir, una persona que tiene una significación particularmente para lo interno de Venezuela. Con vínculos internacionales sí, pero dirigidos siempre a Venezuela. Y entonces nosotros hemos venido construyendo una cronología que si tú me dices que tenemos el tiempo, yo te la puedo comentar, trataría de hacerlo lo más breve y te pasaría unas láminas que podemos transmitir por acá. Fíjate, por ejemplo, María Corina en el año 2002 firmó el decreto de Carmona. Estaba el presidente Hugo Chávez recién ganando las elecciones en 1999 y en el 2002 ya era parte de un golpe de Estado que depuso por un hecho violento, pero además por una trama donde pretendieron hacer ver que el presidente había renunciado y era falso, lo habían secuestrado, y ella es firmante del decreto de Carmona. Aquí incluso tengo la imagen que pudiéramos mostrar justamente de la firma de María Corina en el documento del año 2002, donde ella apoya el golpe de Estado de Carmona. Luego es fundadora de Súmate y sus alianzas, y esto o de alguna manera refleja sus alianzas internacionales, pero Súmate recibió financiamiento de organizaciones como la Nacional EduMed for Democracy por $53.400 dólares por la USAID y el National Democratic Institute. Aquí hay, digamos, pruebas de esos documentos, pero ese financiamiento lo recibió para organizar en el 2004 la recolección de firmas para sacar a Hugo Chávez por vía del referéndum revocatorio. Esto es un hecho extraordinario que en el mundo no se conoce mucho porque Venezuela es el primer país en el mundo en el que un presidente democráticamente electo a mitad de su periodo llama a una elección para que el pueblo decida si sigue o no sigue. Y somos el primer país en el mundo que lo experimenta. Pero la recolección de firmas para llamarlo se hizo con financiamiento internacional de estos organismos con un llamado de María Corina Machado. Posteriormente, Hugo Chávez vuelve a ganar las elecciones y continúa en el poder y se ratifica que por vía democrática el pueblo venezolano ha seguido respaldando la revolución bolivariana. En el año 2005 hay una foto de la reunión con George Bush, que esto es muy seguido de los eventos anteriores y que, bueno, que muestra la conexión en este periodo. Desde el año 2003 Estados Unidos había comenzado la guerra contra Irak, que se extendió hasta el año 2011. Ellos estaban exterminando y promoviendo las invasiones en países petroleros. Luego hay eventos donde María Corina insulta al presidente de la República, en aquel entonces Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional, asiste al Consejo en 2014, asiste al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, como embajadora alterna de Panamá, asumiendo una representación de otro país en un organismo internacional. O sea, este es un hecho de verdad impresionante, ¿no? Porque es absurdo que una persona nacional de un país se presente a un organismo internacional como representante de otro país. Esto solicitando la activación de mecanismos internacionales contra el gobierno venezolano y haciendo clara alusión a un llamado a una invasión. Quiere decir que esto es algo que no comenzó esta década, tiene ya desde principios del año, desde el año 2002, y tenemos, por ejemplo, en el año 2014, 2017, 2019, tenemos un evento que ellos llamaron La Salida, para sacar al presidente en aquel momento de la República, también presidente Nicolás Maduro Moros, actual presidente, como lo hicieron con Hugo Chávez, y fue promotora de estas acciones donde hubo actos muy violentos. Mira, fueron cosas muy terribles. Vivimos situaciones donde se colocaban guayas entre un poste y otro en una vía para que los motorizados fueran degollados por una guaya. Y después se produjeron eventos tan fuertes como el asesinato de un ciudadano que fue quemado vivo porque era una persona de piel oscura y ellos lo relacionaron con el chavismo sin que fuese realmente un activista del chavismo y lo quemaron vivo. Ve, hay que analizar a María Corina Machado no solo desde su accionar, sino también desde sus omisiones. Ella no solo llamó a estas acciones violentas que produjeron todo esto, sino que jamás ha condenado el asesinato de personas con guayas, jamás ha condenado la quema viva de esta persona, que de verdad fue un hecho realmente terrible, entre otros tantos que pudiéramos mencionar. En ese momento hubo 43 personas muertas en estas acciones. Podemos mencionar, por ejemplo, en el año 2015 fue destituida como diputada de la Asamblea Nacional por aceptar el cargo extranjero como embajadora alterna de Panamá.
En 2017 es inhabilitada administrativamente por la Contraloría General de la República. En el 2018 hace solicitudes públicas internacionales de intervención militar extranjera en Venezuela. Y aquí te puedo mostrar este documento donde precisamente le envía a Mauricio Macri y a Benjamín Netanyahu. Aquí está el documento dirigido, ¿verdad? Donde le solicita, es más, aquí está de su post en X. Bueno, en este Twitter de María Corina Machado, para entonces Twitter, hoy X, dice: hoy envía una carta a Mauricio Macri, presidente de Argentina, y a Netanyahu, primer ministro de Israel, para pedirles que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano ligado al narcotráfico y al terrorismo. Fíjate, y te pido unos minutos más para terminar esto, que aquí ella construye la narrativa del narcotráfico y el terrorismo, asociada a Estados Unidos, previamente habiéndose reunido con Bush, asociada a Netanyahu, porque además tenemos constancias también de la firma de un convenio entre su partido y el partido de Netanyahu. Todo eso está en documentos registrados y estoy en este caso mostrando imágenes también para que poder corroborar esto. En 2019, ella apoya la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela en una plaza pública, una persona que había sido electa diputada por una comunidad del país que no era ni siquiera una figura nacional, electa nacionalmente, sino un diputado de una región. Este diputado se autoproclama presidente de la República en una plaza pública apoyado por Estados Unidos, y ella inmediatamente le brinda su apoyo. Eso permitió que a Venezuela le quitaran Citgo, le robaran, le despojaran una de sus principales empresas petroleras alojadas en los Estados Unidos y monómeros por parte de Estados Unidos, mientras que en Londres, con el apoyo del gobierno británico, se roban reservas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Y bueno, ya un poco terminando con esto, ella apoya el golpe de Estado en Bolivia, lo estoy diciendo, ya hay pruebas, aquí están las imágenes, unos X, en aquel momento Twitter de María Corina Machado, donde dice, en pleno golpe de Estado, dice: los bolivianos entendieron que esta era su última posibilidad de lograr la salida de Evo Morales en un contexto electoral y no la dejaron pasar. Aquí mi artículo de hoy, Aquí María Corina, y eso está, hay dos posts de María Corina de ese momento, hablando en Bolivia, justificando uno de los golpes de Estado que fue más fascista en América Latina, que fue el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. En 2020 insistió en aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es un tratado de guerra. Dígame usted, la Nobel de la Paz invocando un tratado de guerra para invadir a un país latinoamericano. Y en 2020 está el acuerdo entre los partidos que te mencioné previamente. Aquí está la imagen del acuerdo entre partidos. Y quiero citar una última cosa, porque María Corina Machado en 2 oportunidades le ha escrito X a Netanyahu durante el desarrollo del genocidio en Palestina. Y es increíble, de verdad, que ante el jurado del Premio Nobel de la Paz, que sabemos que esto es un premio noruego, que está dada por unas figuras noruegas propiamente, que no es un premio internacional, aunque pues se ha revestido con el tiempo de este carácter internacional, pero no hay figuras internacionales de distintos países que decidan este premio. Bueno, ese jurado noruego pareciera haber desconocido por completo que María Corina Machado, estoy saltándome algunos puntos para no hacerlo más extenso, María Corina Machado ha enviado 2 tweets apoyando en pleno genocidio a Netanyahu. El último, para cerrar con esto, muy reciente, acaba de pasar el 17 de octubre, dice: hablé hoy con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le agradecí sus cálidas felicitaciones al pueblo de Venezuela por nuestro Premio Nobel de la Paz 2025. Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere un inmenso coraje, fuerza y claridad moral para enfrentarnos a las fuerzas totalitarias que se oponen a nosotros. No es de extrañar que el régimen iraní, porque además ella pues vive señalando a todos los países que Estados Unidos persiga, un partidario clave del régimen de Maduro en Venezuela, también apoya organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes. Esta alineación subraya la naturaleza global de la lucha entre la libertad y el autoritarismo. Es decir, la libertad está del lado de Netanyahu y el autoritarismo de Palestina. Es decir, los niños palestinos, los más de 20.000 que acaba de señalar el ayatolá Ali Yaibani, que acaba de señalar que fueron asesinados más de 20.000 niños, que lo reconoce la ONU,
pues entonces es para ella la libertad. Así como luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela, todas las naciones de Oriente Medio merecen un futuro basado en la dignidad, la justicia y la esperanza, no en el miedo. Esperamos que la plena implementación del plan visionario del presidente Trump contribuya a lograr una paz justa y duradera en la región. En última instancia, la paz requiere libertad y la libertad exige coraje y fuerza. Ese es el discurso de nuestra supuesta Nobel de la Paz, que es realmente para el mundo que desconoce todas estas acciones, pues cualquiera puede sinceramente, sencillamente desconocer, porque no es una figura internacional, es una figura de la política doméstica de Venezuela, de la política interna de Venezuela. Y bueno, totalmente alineada, identificada con Netanyahu, con Trump y con el genocidio en Gaza, que lo ha apoyado de manera abierta y pública en sus posts en X. Terrible, Silvio, realmente. Ahora, lo que estamos viendo también, Venezuela sin dudas es uno de los casos de mayor manipulación mediática, digamos, quien no vive allí y se deja guiar por los medios dominantes, bueno, tiene una visión absolutamente distorsionada de lo que ocurre, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar cuáles son las herramientas, cómo se está preparando el pueblo de Venezuela ante estas amenazas constantes. Fíjate, nosotros tenemos distintas dimensiones de acción del pueblo, ¿no? Porque hay que decirlo, como todo país democrático, pues tiene diversidad de posturas políticas. Y lo que ha hecho el jefe de Estado, en su condición de jefe de Estado, ha sido llamar a una incorporación masiva de la ciudadanía a, bueno, a la formación militar de milicias para la defensa del Estado venezolano. Sabemos que esto es un hecho esencialmente de persuasión, que sepa el gobierno de los Estados Unidos que entrar a Venezuela va a tener un costo muy grande, como lo tuvo en Vietnam y como lo ha tenido en muchos países que ha entrado, como lo ha tenido en Libia, como lo ha tenido en Irak, como lo ha tenido en todos los países que ha entrado con la supuesta excusa de la democracia, pero sabemos que son países con grandes reservas de petróleo, no por casualidad, sino porque son los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y el jefe de Estado ha hecho ese llamado. Pero de muchas partes de Venezuela, muchos sectores de la población se organizan de diferentes maneras para repudiar, porque el pueblo venezolano no es un pueblo que procure la guerra, no lo ha sido nunca. Incluso es importante que se sepa en el mundo que María Corina Machado ha desconocido a casi toda la oposición en Venezuela que está dispuesta a ir a elecciones. Y todos esos actores de oposición que no están a favor del presidente Nicolás Maduro Moro, todos esos factores se han alineado en una política nacional para rechazar las acciones injerencistas de Estados Unidos y para rechazar las acciones criminales de los Estados Unidos en el Mar Caribe, que en este momento convocan a una máxima unidad nacional. Aquí no hay actores, salvo realmente los casos específicos de María Corina y actores que están fuera del país, que por intereses económicos y que han sido parte del despojo de Citgo, que han sido parte del robo a Venezuela, son los únicos que realmente apoyan, pero todos los factores políticos que están a favor del gobierno de Venezuela y todos los factores políticos que están en contra del gobierno de Venezuela, pero que creen en la vía electoral y democrática en Venezuela, todos están repudiando las acciones del gobierno norteamericano y en una máxima unidad nacional que recoge a todos los factores de la vida nacional, tanto a los políticos que se organizan en partidos como a los sectores universitarios. Yo hago parte de la vida universitaria y mucha gente dice en Venezuela, bueno, como este artista que salió con una simple franelita y han hecho con él, bueno, le han hecho una guerra tremenda, que dijo, bueno, vivo en Venezuela, quiero paz, no quiero guerra. Y algo muy sencillo, pero es el pensamiento de todo venezolano, porque todo venezolano sabe lo terrible, lo grave que sería para nuestro país afrontar una guerra tan terrible, pero también un gran sector de la población está dispuesto a enfrentar esa guerra y está reunida en milicias de más de 4 millones de personas que están dispuestos a combatir hasta las últimas consecuencias, porque nosotros tenemos una historia patria muy hermosa de líderes extraordinarios como Simón Bolívar, que nunca salieron a dominar países, sino a liberar países, como el caso de Bolívar, que bueno, precisamente se habla de la Gran Colombia, de los 5 países que fueron parte como Colombia, que en ese momento incluía Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, que fueron parte de esa lucha, de esa gesta independentista que inspira al pueblo venezolano, un pueblo que no se rinde y un pueblo que ya le tocó en la historia combatir a imperios que estaban ya en su decadencia.
Y bueno, lamentablemente, porque no es un hecho que quiera ningún país, hemos sido el sepulcro, en este caso, de imperios anteriores. Y bueno, no tengo la duda de que así será si los Estados Unidos se atreve, porque esto es un pueblo realmente guerrero, que ama la paz, que defiende la libertad, que sale a liberar a otros pueblos, que nunca ha amenazado a ningún otro país ni agredido a ningún otro país, pero que está dispuesto a defenderse hasta las últimas consecuencias. Muy claro, Silvio. Bueno, por último, me gustaría una reflexión tuya acerca de esto que estuvimos viendo en las últimas semanas, ¿no? Este plan de paz, entre comillas, ¿no? Presentado por Trump en Gaza y lo que ha sobrevenido inmediatamente, ¿no? El régimen israelí, una vez más, y respetando ese acuerdo, bombardeando nuevamente, pero además con la entrega de rehenes palestinos que hemos visto, el mundo nuevamente ha visto en qué condiciones los han entregado, ¿no? Los que han sobrevivido, torturados, amputados y demás. Me gustaría saber cuál es tu impresión acerca de todo esto. Sí, bueno, como te decía al principio, yo creo que la humanidad en este momento tiene que replantearse incluso los términos, ¿no? Yo no sé si humanicidio será la palabra, pero genocidio se quedó pequeña para lo que se ha vivido en Gaza. Y lo que se ha vivido en Gaza ha roto también los parámetros históricos de lo que ha sido la diplomacia y de lo que han sido las vías políticas de solución. Porque, bueno, porque uno sabe de muchas guerras en el mundo donde, bueno, al final los países llegan a un acuerdo, bueno, y lo cumplen, ¿no? Y si no lo cumplen, pues tratan de hacerlo de forma encubierta. Pero aquí hemos visto cómo Estados Unidos e Israel han actuado de forma abierta, negando, incluso utilizando el diálogo y la diplomacia como una falsa estrategia para profundizar su guerra y el crimen, el asesinato. Pasó con Irán, por ejemplo, estaban sentados en una mesa de negociación y Israel atacó y Estados Unidos apoyó una guerra estando sentado en una mesa de negociación. O sea, es usar la mesa de negociación como una trampa, es usar la negociación como una trampa. Y es importante que entendamos esto, porque este último acuerdo, que bueno, uno no puede negar que probablemente hay algunos elementos de buena voluntad de parte de Trump en buscar un acuerdo de paz y que algunos países han suscrito, como bueno, si Estados Unidos ha sido la pieza que ha obstaculizado la paz durante todo este tiempo en el Consejo de Seguridad y ha sido el principal proveedor de armas, bueno, si él mismo presenta un acuerdo, cualquier salida en este momento la humanidad debe respaldarla. Y se ha respaldado, pero lo que hemos visto es que es un falso acuerdo más. Y no sabemos si es Netanyahu concretamente quien lo hace o si hay un acuerdo en esto con Estados Unidos, pero indiscutiblemente se hace un acuerdo de paz e inmediatamente pareciera que utilizaran incluso los movimientos del pueblo israelí en el que están del pueblo palestino, en el que están negociando para descubrir dónde están, para saber dónde están, para buscar información que les permita llegar de mejor manera a ellos para con el objetivo claro, explícito de exterminarlo. E inmediatamente salen ministros israelíes diciendo, bueno, ya llegaron los rehenes, ahora bombardeemos y exterminémoslos. O sea, es una cosa de un nivel de barbaridad que ha roto, insisto, todos los parámetros, no solo el derecho internacional. La historia de las guerras está siendo rebasada. Por eso los términos se nos quedan cortos. ¿Cómo aplicamos el dolor de 20.000 niños asesinados? Es una cosa que uno no puede, no hay un término que uno pueda decir para que la gente, cuando decimos 20.000 niños eliminados, asesinados, como le dicen ellos, pues se pueda entender. El ayatolá Yamani acaba de decir justamente, ¿no? En una de las últimas cosas que ha afirmado, que Estados Unidos, lo voy a citar si me permites un momentico, Sí. dice, el presidente de Estados Unidos dice que están luchando contra el terrorismo. Niños de tan solo 4 y 5 años y recién nacidos han matado más de 20.000. Eran terroristas estos niños. Y afirma al final, ustedes son los terroristas. Y es que es indiscutible. El terrorismo, el genocidio, el fascismo desatado está del lado de Israel y está del lado donde se usan las armas de Estados Unidos, que realmente son las que han sido utilizadas en unas proporciones increíbles para no solo exterminar a un pueblo, sino eliminar ciudades, eliminar servicios básicos, escuelas, hospitales, eliminar toda la infraestructura. Por eso este genocidio rebasa cualquier forma de genocidio anterior. Por eso yo creo que no sé si el término sea humanicidio o debemos, como pueblos del mundo, así como salió la flotilla, intelectualmente producir, crear nuevas palabras, nuevos términos para poder explicar tanta barbaridad humana reunida en estos acontecimientos que han creado una verdadera catástrofe para un pueblo que tiene ya prácticamente 100 años de exterminio, porque el genocidio no comenzó ahorita. Esa es otra afirmación que hace el profesor Omar Hassan. El genocidio comenzó hace 100 años.
lo que comenzó hace 2 años fue un nuevo holocausto, que yo no sé si el término es holocausto, humanicidio, porque aquí hemos sufrido mucho. Hay que recordar incluso un soldado norteamericano, Aarón, que se quemó frente a la embajada de Israel como un acto de protesta, sin hacerle daño a nadie, pero es que estamos sufriendo todos los seres humanos que somos sensibles y tenemos conciencia. Esto está matando a la humanidad, nos está golpeando a todos. El presidente de Venezuela ha hecho declaraciones muy duras al respecto, muy serias, muy profundas. También lo ha hecho Petro, y muchos países en el mundo han repudiado. Hoy en las Naciones Unidas, bueno, más de 170 países apoyan la creación del Estado palestino y un pequeño número imponen esta barbarie a la humanidad. Y eso es muy importante reconocerlo, además de la flotilla y todo lo que la sociedad humana como humanidad está haciendo hoy para detener actos de barbarie tan profundos. Silvio, te agradecemos muchísimo por tu testimonio y por supuesto que nos gustaría muy pronto volver a charlar contigo. Un placer para mí. Cuando ustedes deseen, por acá estamos a la orden. Muchísimas gracias, estimado. El Frasco. Medios sin cura.